especializados, incluyendo la Embajada de los Estados Unidos para depuración. A la Embajada de los Estados Unidos. Siga ya. Oposición critica al PRM porque consulta a la Embajada de los Estados Unidos. Doblegados al tío Sam. Titulares electorales más importantes de la semana. Junta Central Electoral niega pedido del PRM y generación de servidores de organizar primarias en el exterior. En los titulares electorales más importantes de la semana también tenemos que falleció el dirigente reformista Rafael Humberto Bello Andino, mano derecha de Joaquín Balaguer, y con él se fueron muchos secretos, incluyendo la famosa página en blanco. Roberto Rosario niega supuesta reunión de Leonel Fernández y Danilo Medina para formalizar frente opositor. Partidos aprueban el uso del censo del 2010 para las elecciones, desde luego, porque el censo reciente fue un fracaso. Abel Martínez afirma, aulas furgones son un gran negocio para unos pocos. La querella contra el presidente de la Cámara de Cuentas fue archivada de manera definitiva por la Procuraduría General de la República. Bueno, esos fueron los titulares más importantes de esta semana, según la producción del programa. Yo quiero detenerme en ese titular, en el primero, porque luego, el PRM que envió a la PETCA, el PRM envió ese listado de precandidatos a la Embajada de los Estados Unidos para depuración. Y a ese titular le responde el segundo titular, la oposición, diciendo la oposición que como que no es necesario esa consulta. Pero en el día de hoy, José Ignacio Paliza, presidente del PRM y ministro administrativo de la presidencia, invitó a los partidos de la oposición a imitar al PRM y mandar sus listados de precandidatos a la Embajada de los Estados Unidos, a la PETCA y a la Procuraduría. Pero hay algo, hay una diferencia. Los que han sido sometidos vía la opinión pública, los que están desacreditados, principalmente con el tema narcotráfico, y los que tienen extraditados en los Estados Unidos, los que tienen un preso en Miami y varios diputados en el país sometidos por el Ministerio Público Independiente, es el PRM. La oposición no tiene que presentar esa lista de precandidatos porque la oposición no tiene legisladores en un expediente por narcotráfico. La oposición no tiene un diputado preso en Miami. No es la oposición que lo tiene, por lo que esa invitación que hace José Ignacio Paliza, aunque la hace de manera, yo entiendo que es una manera alegre de querer involucrar a la oposición en esos temas. Yo no estoy diciendo que la oposición esté limpia del narcotráfico, porque aquí, con el dinero que se invierte en una campaña electoral, muy difícil que un partido político quede limpio del narcotráfico. Ahora bien, los que sí tienen expediente y presos en Miami es el PRM, el gobierno, la oposición no tiene, por lo que ese listado enviado a la embajada y a la PETCA es un camino que encontró el PRM para quitarse esa mala fama del 2020. Pero también yo podría invitar al PRM a que no es necesario enviar ese listado a la embajada ni a la PETCA, que llamen a los presidentes municipales en cada municipio del país y le digan, dame un listado ahí, quién es fulano, a qué se dedica, de dónde viene su dinero, y cada dirigente del PRM le va a decir. Y otra cosa, no solamente es narcotráfico, hay gente ahí, precandidatos, que tienen situaciones en la justicia
que son violadores o acusados, señalados por violadores, estafadores, no solamente narcotráfico, no solamente es narcotráfico. Entonces, yo creo que ese bajadero que buscó el PRM puede ser una solución para ellos. Ahora bien, no involucra a la oposición, porque la oposición no es perseguida por la opinión pública por tener en sus filas diputados ligados al narcotráfico y por tener en sus filas a un diputado preso en Miami. La oposición no se ha opuesto, no ha criticado la intención del PRM de averiguar, investigar a sus dirigentes en los organismos del Estado, sino que lo haya hecho de manera directa a la Embajada de los Estados Unidos, porque es una genuflexia increíble lo que ha acontecido. Lo ha calificado el dirigente de la Fuerza del Pueblo, Roberto Rosario, como un hecho vergonzoso. Lo ha calificado el dirigente del PLD y miembro del Comité Político, Carlos Amarante Baré, como un acto político sin precedente en la historia de la República Dominicana. Y sin lugar a dudas, hay que decir que fue una acción de relaciones públicas que hizo el PRM para quitarse un poco del hedor de todo lo que se ha cuestionado con relación a los candidatos ya electos dentro de su organización política. Todos, no hay que mencionarlo porque todos lo sabemos. De hecho, existe uno que está preso, el esposo de una diputada, una cantidad extraordinaria. No, coge el abanico. Okay. Usted acaba de decir ahí, échese. ¿Me van a llamar a mí? Sí, la pueden llamar a usted. Bueno, el abanico le sirvió a usted. El caso es que es un asunto de relaciones públicas lo que está haciendo el PRM, pero ha olvidado algo. No está en la oposición el PRM. No es un partido sin herramientas. Es el partido de gobierno que se supone quien está más y mejor informado. Entonces, ese acto de relaciones públicas se convierte en una payasada. Pero hay que ponerle... En una payasada realmente sin precedentes. Pero hay que ponerle nombres. Hay que ponerle nombres a las cosas. En Santiago, en la circunscripción número 3, mi amigo, el diputado Nelson Marmolejo, está en un expediente ahí de procuraduría ligado al narcotráfico, a la operación Falcón. Pero ¿qué pasa con Nelson Marmolejos, que encabeza las encuestas? Y el PRM va a sacar a Nelson Marmolejo de ese listado de precandidatos. No lo va a hacer, porque encabeza a Nelson Marmolejo las encuestas. Pero está... Yo no estoy diciendo que Nelson Marmolejo es culpable o no de eso, pero está en la operación Falcón, lo incluyeron ahí. Pero es ahora mismo quien encabeza las encuestas en esa circunscripción. Pero usted se va a la circunscripción 1. ¿Quién encabeza las encuestas en el PRM entre los diputados o aspirantes a diputados en esa circunscripción? Y busque los casos. Entonces, en cada circunscripción resulta que los que encabezan las encuestas son los que tienen algún tipo de inconveniente con la ley. Son los que tienen los inconvenientes. Entonces, esa es, como usted acaba de decir, una acción de relaciones públicas que hizo el PRM. Pero ¿sabe qué? Le hizo boomerang, le explotó en las manos. ¿Todavía? Sí, porque es que la gente entendió perfectamente lo que se estaba tratando de hacer y no le quedó bonito el papel. La verdad es que no, porque estamos hablando del partido del gobierno. Estamos hablando del partido de gobierno, que es quien tiene la mayor cantidad de información y los organismos de investigación del Estado. Entonces, no entendemos esa comunicación a la Embajada de los Estados Unidos. ¿O acaso somos nosotros dependencia de los Estados Unidos? Sí. ¿Es verdad aquello de que cuando da gripe aquí no da neumonía? Eso es así, pero usted tiene un guión aquí. Ajá. Usted tiene un guión ahí. ¿Qué nos falta? Sí, la pregunta. La pregunta. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quiénes compitieron? ¿Quién ganó? Hubo más de una vuelta en la convención en la que el PRD eligió su candidato presidencial para las elecciones de 1978. Parece que esa pregunta la hizo un periodista,
Porque esa es la estructura de la pirámide invertida. Sí, pero esa pregunta, recuerde que es para el próximo domingo. Oh, sí. Y la respuesta la tiene Marcos Martínez. No. Para el próximo La pueden domingo. tener los televidentes también, que la vayan buscando. Que la busquen, y que lo tuiteen. Que lo la den pongan por redes Twitter. sociales. Claro que la den sí. por redes sociales. Eso es así. Pues continuamos. No. Dice que el tema de fondo de esta edición es la reunión entre Leonel Danilo con la presencia de Abel Martínez. ¿Se dio o no se dio? No, pero deténgase ahí, pero ¿cuál reunión? Eso no existió, eso no se dio. Tal reunión en Punta Cana no se dio. Ahora, Pero no ¿quién? lo analice, que solo dejamos la pregunta en el aire. No, ese Cuando es el tema. Sí. Ese es el tema. Pero no ahora, lo dejamos ahí, antes de irnos a la pausa. Muchas gracias. Nos vamos a una breve pausa comercial. Cuando regresemos continuamos con Mirador Electoral. La Cámara de Diputados se reunió este martes con la Procuradora Adjunta del Ministerio Público, Jenny Berenice Reynoso. ¿Y para qué? Bueno, para conversar sobre posibles modificaciones